En esta clase vamos a ver una forma que se denomina tabular o matricial, que es una forma más formal de realizar la transformación del sistema de ecuaciones, porque una matriz lo que hace es conservar solo los coeficientes, entonces no hay que empezar a despejar en una variable, sino simplemente hacer una manipulación de sumar múltiplos de unas ecuaciones con otras, pero las ecuaciones están expresadas en forma tabular o matricial. Aquí aparece el contenido de la clase, restricciones de desigualdad, la forma tabular, que es propiamente el algoritmo, esta es la parte más larga de la clase, y vienen cuatro casos especiales. ¿Cómo se hace cuando hay empate en la variable que entra? ¿Cómo se hace cuando hay empate en la variable que sale? ¿Qué pasa cuando no hay variable que salga? Y cómo se detecta en el algoritmo cuando hay múltiples soluciones, infinitas soluciones, soluciones alternativas. Entonces, en la tabla simples o matriz simples, vamos a poner el sistema de ecuaciones, o sea, todos los datos del problema que son, acuérdense que son A, B y C. Los coeficientes de costos o de utilidades, en este caso, que son los C sub J, recuerden que eso es un vector fila. La matriz de tecnología, que es la parte central de la tabla, que es la matriz A, los coeficientes tecnológicos A sub I y J. Los términos independientes, que son los B's, que son ese vector columna B. Y le vamos a agregar, esto es una ayuda, esto no es necesario, si uno va a hacer un programa de computador no hace falta eso, pero como esto es didáctico, vamos a agregarle una columna que me dice cuál es la variable básica que está asociada con cada ecuación, porque eso le ayuda a uno a saber cuál es la variable básica asociada. Entonces, cualquier tablero simples, cualquier tabla simples debe contener una matriz identidad. La matriz identidad no aparece propiamente en forma de matriz identidad, sino que aparecen los vectores de la matriz identidad. En el primer tablero usualmente están en orden, o sea, sí aparece la matriz identidad, pero ellos se van desordenando, porque a medida que entran y salen variables, los vectores de la matriz identidad se sitúan en orden. Entonces, más que haber propiamente una matriz identidad, lo que debe haber es un conjunto de vectores de la matriz identidad. Como hay m restricciones, m filas para formar la matriz cuadrada, entonces escogen m variables básicas. Y como también se incluye el renglón 0, que lo estamos manejando como una ecuación, entonces se habla de una matriz de orden m más 1. M más 1 por M más 1, una matriz cuadrada de orden M más 1 por M más 1 al incluir la función objetivo. Esta tabla contiene el sistema de ecuaciones inicial, o sea, la iteración 0, llamémoslo así, la iteración 0, la tabla con la que se arranca. Miren que eso es el mismo sistema de ecuaciones, lo que pasa es que una matriz pues permite leer solamente los coeficientes. Pero miren que, por ejemplo, la ecuación 0, que es la función objetivo, yo tengo que coger los coeficientes y multiplicarlos por los encabezados de las variables que aparecen arriba. Entonces miren que se dice z menos 3x1 menos 5x2 igual 0. Miren que es como si hubiera un conjunto de signos iguales entre la última variable y el lado derecho. Ahí se supone que hay un conjunto de signos iguales. Hay 4 signos iguales. No se ponen en la matriz, pero están implícitos. Hay signos iguales ahí. La primera restricción, la que aparece como ecuación 1 entre paréntesis, miren que como tiene el vector 0, 1, 0, 0, está asociada con la variable básica x3, que es lo que aparece en la primera columna. Ese es el renglón que les digo que no hace falta, pero que le ayuda a uno a saber cuál es la variable básica asociada con ese renglón. Y miren entonces que si yo me voy leyendo los coeficientes, miren que la z está en 0. En todas las restricciones
la z está en 0 porque la función objetivo no aparece en las restricciones, la función objetivo es z. Entonces simplemente queda 1x1 más 0x2 más 1x3 igual 4. Miren el signo igual que les dije que está entre la última variable x5 y el lado derecho. Análogamente hacemos con las otras restricciones. La segunda restricción es 0z más 0x1 más 2x2 más 0x3 más 1x4 más 0x5 igual 12. Recuerden que esa era 2x2 más x4 igual 12. Se ponen ceros en las que no aparecen. Y la tercera restricción es 3x1 más 2x2 más 0x3 más 0x4 más 1x5 igual 18. Entonces miren que vamos a manejar es una matriz en lugar del sistema de ecuaciones, pero que es equivalente. Miren entonces que en una tabla es muy fácil leer la solución. Las variables básicas se leen en el lado derecho, porque como tienen una matriz de identidad, entonces no es no leer esa variable igual al lado derecho. O sea, las variables básicas que en esta primera tabla son x3, x4, x5, pues son x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Las no básicas, que son las demás, se ponen en cero siempre. Y miren que en el cajoncito, en la celda extrema a la derecha, en el renglón 0, aparece el valor de la función objetivo. En este caso el valor de la función objetivo es 0, porque está la z y se les restan las variables no básicas porque está expresada en términos de las variables no básicas, pero como esas son 0, entonces el último cajoncito siempre guarda el valor de la función objetivo. Esa es la forma como el tablero simples muestra el valor de la función objetivo asociada con esa solución, con esa tabla. Recuerden que cada tabla es una solución. Entonces ahora viene la pregunta, ¿la solución a actuar es óptima para determinar la variable que entra a la base? Como está en la forma de z menos las variables no básicas igual a 0, el indicativo de que no estoy en el óptimo es si aparece un número negativo en el renglón 0, en la parte de las variables del renglón 0. Y efectivamente ahí hay dos números negativos en esa tabla, que son el menos 3 de x1 y el menos 5 de x2. Entonces no estoy en la solución óptima y escojo para entrar el más negativo. Miren entonces cómo es de sencillo empezar a hacer el análisis para resolver el algoritmo. Miramos el renglón 0, es el primer paso. Si en el renglón 0 encuentro números negativos, eso quiere decir que no estoy en el óptimo. Aquí efectivamente, en la parte de las variables, debajo desde lo que hay desde x1 hasta x5, miren que se cogen tanto las estructurales como las de holgura. Para el problema es indistinto que x1 sean puertas y x2 ventanas y x3 horas sobrantes en la planta 1 y x4 horas sobrantes en la planta 2 y x5 horas sobrantes en la planta 3. No, son 5 variables, cualquiera de ellas puede coger valores mayores que 0 o 0 si son no básicas. Entonces, como en ese renglón 0 hay dos números negativos, escojo el más negativo de todos, que es el coeficiente de x2, y con eso determino la variable que entra, la columna donde está la variable que entra, que es x2. Y esa columna se llama la columna pivote, que aparece en rojo en esta diapositiva. El segundo paso es escoger la variable que sale. Entonces, miren, aquí está el algoritmo para escoger la variable que sale. Se eligen los coeficientes de la columna pivote, de la que entra, estrictamente positivos. Miren que son solamente los positivos, los que son 0 y menores que 0 no se cogen porque esos no ponen en peligro que alguna de las variables básicas se vaya a volver negativa. Divido el lado derecho en cada restricción por el respectivo coeficiente de las mayores que 0, de la variable que entra de las mayores que 0. Y escojo el mínimo de esos coeficientes y la fila donde está
el menor de esos coeficientes es el renglón pivote, o sea, la fila de la variable que sale. La variable básica asociada con ese renglón es la variable que sale. Miren que por estar en forma de tabla es más fácil hacer el análisis del algoritmo. Ya está escogida la variable que entra, o sea, la columna x2, en este caso es la variable que entra. Esta tabla contiene una columna adicional que es una ayuda. Esa columna en realidad no hace falta. Es para colocar las relaciones entre el lado derecho y el coeficiente de la variable que entra. Entonces me voy dividiendo. 4 dividido por 0 que da infinito, o no se considera. Miren que se puso una rayita porque acuerden que solo se consideran los que tienen números positivos en la variable que entra. Pero decir que no se considera o que da infinito, pues al fin y al cabo es lo mismo, porque como se va a escoger el mínimo, pues infinito nunca va a ser un mínimo. Para la segunda restricción, 12 dividido por 2 da 6, y para la tercera, 18 dividido por 2 da 9. El mínimo es 6. Entonces voy y leo la variable básica que sale y me doy cuenta de que es x4. x4 es la variable que sale. El renglón de x4, que es la segunda restricción, es la fila o el renglón pivote. Y el número que está en la intersección es el número pivote, el 2. Esta tabla es prácticamente la misma tabla anterior, solo que está resaltado que el número que se encuentra en la columna de la variable que entra con la fila de la variable que sale se llama el número pivote, y es el 2 que aparece donde se intersectan los dos rectángulos que aparecen en la diapositiva. Ahora viene el paso de transformar la tabla. Recuerden que la variable que entra es x2 y la que sale es x4. Si yo miro la columna de x4, miren que tiene el patrón 0, 0, 1, 0. En cambio x2 tiene menos 5, 0, 2, 3. Donde está menos 5, 0, 2, 3, yo debo colocar 0, 0, 1, 0. O sea, en la variable que entra, yo debo colocar el patrón que había en la variable que sale. Eso es lo que vamos a hacer por medio de lo que se denominan operaciones de álgebra elementales. Que operaciones de álgebra elementales es coger una fila y multiplicarla por un número, que es lo que se hace donde está el 1, o coger una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra, que es lo que se hace en las demás donde aparece el 0. Entonces el primer paso siempre es transformar el renglón pivote, o sea, el renglón donde está la variable que sale. Miren que ese renglón lo tomo completo. Es 0, 0, 2, 0, 1, 0, 12. Miren que incluye tanto la z como las 5 variables estructurales y de holgura como el término independiente, 12. Porque yo tengo que dividir es una ecuación, porque cuando uno divide una ecuación por un número, esa ecuación se conserva, es la misma. Entonces, como necesito poner un 1 debajo de donde está x2, donde está el 2, entonces simplemente la divido por 2. Miren que era exactamente lo mismo que hacíamos cuando vimos el método algebraico. Dividir ese renglón por 2 lo convierte en 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6. Y empecé ya a armar la nueva tabla simples. Aquí aparece la nueva tabla simples parcialmente. Miren que solo tiene el segundo renglón, que es el que acabamos de calcular. 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6. Y logré ponerle el 1 en la columna de x2. Ahora seguimos poniendo ceros en las demás filas de x2, incluida también la función objetivo, o sea, en las restricciones 0, que son la función objetivo, en la 1, que es la de la planta 1, y en la 3, que es la de la planta 3. Enseguida buscamos el 0 debajo de x2 en el renglón 0. Empezamos por el renglón 0, por la función objetivo. Entonces cojo el renglón 0 actual
solo los coeficientes, mírenlo, ahí están en la parte de arriba, 1, menos 3, menos 5, 0, 0, 0, 0, y le sumo un múltiplo del renglón 2, pero el renglón 2 ya transformado que tiene un 1 donde empezamos a armar la tabla, tiene un 1 debajo de x2. Recuerden que ese renglón 2 entonces era 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6, lo multiplico por 5, entonces me da 0, 0, 5, 0, 5 medios, 0, 30, y sumo esos dos renglones y obtengo el nuevo renglón 0, 1 menos 3, 0, 0, 5 medios, 0, 30. Y este es el nuevo renglón 0 y miren que tiene un 0 debajo de x2, porque menos 5 más 5 da 0. Eso es lo que estoy buscando yo al sumar múltiplos apropiados de otro renglón, y con eso yo no transformo el sistema de ecuaciones. En esta diapositiva aparece la nueva tabla 1, la segunda tabla. La primera tabla era la 0, la inicial. Esta es la segunda tabla y miren que debajo de x2 se empieza a configurar el patrón que había debajo de x4, que era 0, 0, 1, 0. Ya están el primer 0 de la función objetivo y el 1 del renglón pivote. Transformemos ahora el renglón 3 a buscar el 0 en la columna de la variable x2. Recuerden que el renglón 3 es 0, 3, 2, 0, 0, 1, 18 y que la fila pivote es 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6, que tiene un 1 en x2. Entonces, como en esta aparece un 2 en x2, multiplico el renglón pivote por menos 2 y me queda 0, 0, menos 2, 0, menos 1, 0, menos 12, y los sumo los dos y me queda el nuevo renglón 3. 0, 3, 0, 0, menos 1, 1, 6. Ya tengo el nuevo renglón 3 y miren que sigue conservando lo que yo busco, un 0 debajo de la variable x2. En esta diapositiva aparece la tabla todavía armada parcialmente. Falta el renglón 1, pero ya aparecen el renglón 0, la función objetivo, el renglón 2, que es el renglón pivote, y el renglón 3, el de la planta 3. Solo me falta el renglón 1. De pronto vale la pena observar acá que lo hicimos en desorden, pero es que el orden no importa. Los renglones se calculan en forma independiente. ¿Por qué calculamos el 3 antes que el 1? Ya, si se acuerdan, cuando vimos el método algebraico, que ese renglón no hay que transformarlo porque ya de por sí venía con un 0 debajo de x2. Por eso lo dejamos para lo último, porque era el más fácil. Aquí confirmamos lo que acabo de decir. Como el coeficiente de x2 en el renglón 1 es 0, entonces no hay que hacer nada, porque yo estoy buscando un 0 y me lo encuentro, digámoslo así, me gano la lotería. Entonces el renglón 1 se queda igual. Aquí aparece ya la segunda tabla, después de la tabla inicial, pero completa. Miren que aparecen en rectangulitos los vectores de la matriz de identidad de las variables básicas y que, como había dicho antes, ya aparecen en desorden. La primera variable básica es x3 y miren que esa aparece de segunda. La segunda variable básica es x2, aparece de primera, y la tercera variable básica es x5 y aparece de tercera. Y miren que no aparecen continuas, tienen intercaladas las variables no básicas. Miren que x4 aparece entre x3 y x5, pero definitivamente están los tres vectores de una matriz identidad. Entonces, para mí es muy fácil leer ahí la solución. x3 igual 4, x2 igual 6 y x5 igual 6. Y en la celda de mano derecha superior, donde es el renglón 0, aparece el valor de la función objetivo asociada con esta solución. Esta solución es producir 0 puertas
6 ventanas. Miren que 6 ventanas, cada una con 5 de utilidad da 30, ese es el valor de la función objetivo. Y con esta solución, producir 0 puertas, 6 ventanas, a la planta 1 le quedan sobrando 4 horas, que es el valor de la variable x3. A la planta 2 le quedan sobrando 0 horas, queda trabajando a full capacidad. Y a la planta 3 le quedan sobrando 6 horas. Como ya tengo la tabla completa, viene ahora el análisis para saber si es óptima o no. Basta con mirar lo que hay debajo de las variables desde x1 hasta x5 en el renglón 0. Ese es el indicativo de si estoy en el óptimo o no. Si hay algún número negativo, y miren que efectivamente lo hay, debajo de x1 aparece un -3, luego quiere decir que no estoy en el óptimo, que si yo entro x1, que es una variable no básica que está en 0, a la base, la función objetivo empieza a aumentar 3 unidades por cada unidad de x1. Entonces con esto queda escogida la variable que entra, que es x1. En esta diapositiva aparece resaltada en un rectangulito la columna de la variable que entra, que es x1. Miren que ahí están los coeficientes en las restricciones de la variable que entra. Esa columna, recuerden que se llama la columna pivote. A continuación viene la determinación de la variable que sale. Entonces me vengo dividiendo los lados derechos por los coeficientes de la variable que entra, que es x1, cuando son mayores que 0. Miren que ahí hay un 0 en la segunda restricción. Entonces 4 dividido por 1 da 4. 6 dividido por 0 que da infinito, eso por supuesto nunca puede dar el mínimo, o se pone una rayita porque simplemente se quiere indicar que no se considera, y 6 dividido por 3 da 2, el menor de esos números, de 4 infinito y 2 es 2, y eso me determina la variable que sale, que es x5. A continuación viene la transformación de la tabla. Miren que este es el paso más largo, porque hay que prácticamente manipular todos los celdas, todos los coeficientes de la tabla, y es poner debajo de x1, en la columna de x1, que es la variable que entra, donde aparecen un -3, 1, 0, 3, el patrón que había debajo de la variable que sale, que es x5, donde había un 0001. Recuerden que eso se hace multiplicando algunas filas por otras para lograr ese patrón 0001, que es lo que se denominan operaciones de álgebra elementales. No voy a hacer esto paso por paso porque ya lo habíamos hecho en el método algebraico y ya se hizo en la primera iteración. Entonces simplemente a continuación se muestra la tabla final como queda después de haber hecho las operaciones de álgebra elementales para obtener la segunda tabla. Aquí aparece entonces la nueva tabla completa. Entonces miren que si yo voy al renglón 0, detecto que debajo de las variables desde x1 hasta x5 estructurales y de holgura no hay números negativos. Luego ese es el síntoma de que estamos en la solución óptima. Esta es la solución óptima. Entonces la puedo leer en la tabla. x3 igual 2, x2 igual 6 y x1 igual 2. ¿Qué quiere decir eso? x3 igual 2, recuerden que esas son las horas sobrantes de la planta 1. A la planta 1 le están sobrando 2 ceros. x2 igual 6, quiere decir que hay que producir 6 ventanas. x2 son las ventanas por semana, y x1 igual 2, quiere decir que hay que producir 2 puertas por semana, y que esa producción de puertas y ventanas da una utilidad de 36, que es el número, el valor que aparece en el renglón 0 al lado derecho. Puedo leer ahí completamente la solución, tanto los valores de las variables como el valor de la función objetivo. Miren que las que no aparecen en la lista de variables básicas
queda ahí son x3, x2 y x1, o sea, las que no aparecen son x4 y x5, esas son las no básicas, o sea que esas están en cero. Entonces yo de ahí concluyo que x4, el número de horas sobrantes de la planta 2 es cero, la planta 2 está trabajando a full capacidad, y x5, el número de horas sobrantes de la planta 2 también es cero, de la planta 3, perdón, la planta 3 también está trabajando a full capacidad. En conclusión, la nueva solución es 26200, o sea, x1 igual 2, se producen 2 puertas por semana, x2 igual 6, se producen 6 ventanas por semana, x3 igual 2, a la planta 1 le sobran 2 horas de las 4 que tenías, x4 igual 0, la planta 2 trabaja a full capacidad, le sobran 0 horas, y x5 igual 0, la planta 3 trabaja también a full capacidad, también le sobran 0 horas, y esa producción de puertas y ventanas da 36 de utilidad. Como no hay números negativos en el renglón 0, se concluye entonces que esta es la solución óptima, la tabla óptima. Cada tabla está asociada con una solución que recuerden que es en un vértice. Vamos a ver ahora entonces 4 casos especiales y de qué son indicativos. Primer caso, empate en la variable que entra. ¿Qué se hace? Segundo caso, empate en la variable que sale. ¿Qué se hace y qué quiere decir? Esa situación se llama degeneración. Tercer caso, cuando no hay variable básica que sale, que ese es el indicativo de que la solución es no acotada, o sea que la función objetivo se puede hacer crecer hasta infinito cuando el problema es de maximización o hasta menos infinito cuando el problema es de minimización. Y el cuarto caso es soluciones óptimas alternativas, o sea cuando el problema tiene más de una solución, que ya sabemos que si hay dos o más entonces hay infinitas. ¿Qué pasa cuando hay empate en la variable que entra? Recuerden que la función objetivo era 3x1 más 5x2, entonces como x2 tenía un coeficiente más alto en la función objetivo, pues por eso se escogía x2 como la variable que entra. Supónganse que tanto las puertas como las ventanas dieran 3 de utilidad. Cada puerta da 3 de utilidad y cada ventana da 3 de utilidad. En ese caso la función objetivo sería z igual 3x1 más 3x2. Y la regla dice, se escoge el mayor de todos para la variable que entra y los dos empatan, tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué se hace? No, pues simplemente se escoge el que uno quiera. La elección es arbitraria. No hay problema en entrar x1 o x2. De hecho, aunque haya uno mayor que otro, si yo escojo el menor, el algoritmo también funciona. Lo que pasa es que se puede demorar un poquito más. Aquí uno no sabe por cuál de las dos se va a demorar más, a tomar más iteraciones, pero es válido coger cualquiera de las dos variables cuando hay empate en la variable que entra. Aquí aparece la tabla del caso que acabamos de mencionar de empate en la variable que entra. Yo voy al renglón 0 y digo, escojo el más negativo como la que entra y tanto debajo de x1 como debajo de x2 hay menos 3 y ya saben, el que quiera entrar x1 puede entrar x1 y el algoritmo llega al óptimo. El que quiera entrar x2 entra x2 y por otro camino totalmente distinto también llega al óptimo. Miremos ahora un segundo caso raro que es lo que se conoce como variable degenerada y es cuando hay empate en la variable que sale. O sea que yo me vengo dividiendo el lado derecho por los coeficientes mayores que cero de la variable que entra y hay dos que dan el mismo resultado. Al hacer ese par de divisiones dan el mismo resultado, o sea que en realidad hay dos variables que se vuelven cero y yo debo escoger el mínimo. Es un caso similar al de empate en la variable que entra. ¿Cuál escojo yo como variable que sale? Es arbitrario, yo puedo escoger cualquiera de las dos. La otra se queda en la base con el valor cero, o sea que en el lado derecho aparece un cero, porque es que la variable se vuelve cero, pero como no salió, simplemente aparece como un cero, lo cual
no quiere decir nada, es una variable que también está en cero, pero que es básica. Eso se llama una variable básica degenerada. El problema más grave de este empate es que puede hacer que el algoritmo entre en un loop infinito. Eso no pasaba con la variable que entra, con la que sale sí. ¿Cómo se maneja la situación del loop infinito? Pues si uno va a desarrollar software para vender, tiene que preocuparse por esa situación, porque si entra en un loop infinito, el algoritmo se queda pegado y nunca llega a mostrar el óptimo. Entonces, en un problema bien cortico, la persona que lo está resolviendo dice, pero esto porque lleva horas y nada que encuentra una solución, es porque se quedó en un loop infinito. La ventaja, afortunadamente, es que la probabilidad de que entre en ese loop infinito, a pesar de que haya empate en la variable que sale, es muy bajita. Esa situación casi nunca se da. Entonces no vamos a ver los detalles de qué hace el algoritmo para sacarle el cuerpo al loop infinito, pero hay que tomar esa precaución estrictamente. Un tercer caso es cuando la solución es no acotada, o sea que la función objetivo puede crecer hasta infinito. Recuerden que ya habíamos mencionado ese caso. Tomemos el problema de la window modificado, maximizar z igual 3x1 más 5x2 sujeto a x1 menor o igual que 4. Miren que uno ve intuitivamente que como no hay nadie que frene a x2, porque botamos la restricción de la planta 2 y de la planta 3 que frenaban a x2, entonces yo puedo crecer x2 cuanto quiera y eso hace crecer la función objetivo hasta el infinito. Pero vamos a ver cómo detecta el algoritmo esa situación. Recuerden que este era el gráfico de esa situación. No es en una restricción que es x1 menor o igual que 4, o sea, lo que está a la izquierda de la raya vertical de la primera restricción y el primer cuadrante, que son las condiciones de no negatividad. Miren entonces que habíamos visto ya que si uno empieza a desplazar la función objetivo hacia arriba, para valores que empiezan a incrementar el valor de la función objetivo, yo puedo llegar hasta infinito y siempre está en contacto con la región factible. Pero ¿cómo se detecta entonces esta situación en la tabla simples? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Esta es la tabla de ese problema con una sola restricción, x1 menor o igual que 4. Recuerden que el x1 menor o igual que 4, para convertirlo en ecuación, yo le agrego una variable de holgura y se vuelve x1 más x3 igual 4, que es lo que aparece ahí en la única restricción que tiene el problema. Entonces la función objetivo es z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0 y x1 más x3 igual a 4. Entonces yo digo, voy a resolver el problema, yo en este momento todavía no sé que ese problema es no acotado. Aquí yo puede que me dé cuenta porque el problema es demasiado sencillo, pero en un problema con muchas restricciones y muchas variables es difícil darse cuenta intuitivamente de que el problema es no acotado. Entonces vamos a ver cómo se detecta en el algoritmo que el problema es no acotado. Entonces yo digo, escojo la variable que entra, la más negativa en el renglón 0, o sea x2. x2 es la variable que entra. Ahora digo, me voy a determinar la variable que sale y para encontrar la variable que sale empiezo a dividir el lado derecho por los coeficientes de la que entra siempre y cuando sean mayores que 0. Y no hay ninguno, porque no hay sino uno que es x3, es la única candidata a salir y está en 0. Esa es la forma como se detecta que un problema es no acotado. Cuando después de escogida la variable que entra en esa columna no hay números positivos, quiere decir que el problema es no acotado. Miren esta observación. Ustedes podrían pensar, no, es que uno más bien entraría a x1, porque al fin y al cabo también tiene un número negativo y el algoritmo también lleva al óptimo. Y con eso le saco el cuerpo y el problema deja de ser no acotado porque ya sí puedo escoger 4 dividido por 1 da 4, que es la mínima porque es la única y le saqué el cuerpo.
no crean que se le sacó el cuerpo. El hecho de ser no acotado es una propiedad del problema, no es una propiedad de la tabla particular. Entonces, aunque aparentemente entrando X1 no se manifiesta el no acotamiento, en esta tabla no se manifiesta, pero más adelante en otra tabla vuelve y se presenta la situación de no acotamiento. Entonces, si en una tabla se da la condición de no acotado, se puede concluir que el problema es no acotado sin irse a mirar otras columnas. Vamos a ver ahora el cuarto caso y es soluciones óptimas alternativas. O sea, cuando el problema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo detecta el algoritmo Simplex que el problema tiene infinitas soluciones? Pues la forma de detectar eso es que cuando yo llego a la solución óptima final, donde todos los coeficientes en el renglón 0 tienen que ser mayores o iguales que 0, porque esa es la condición del óptimo, pero en una de las variables no básicas aparece un 0. Cuando en la tabla final, en todas las básicas tienen que aparecer 0, porque eso es la condición para resolver el algoritmo. En las no básicas tiene que aparecer un número mayor o igual que 0. Si en las no básicas aparece un número que es 0, ese es el indicativo de que el problema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque ese coeficiente que está en el renglón 0 es lo que incrementa el valor de la función objetivo por cada unidad que entre yo a la base, si entrara esa variable no básica. Miren que el hecho de que ingrese esa variable y que tenga un coeficiente 0 en el renglón 0 quiere decir que una vez que yo entre la variable, la función objetivo empieza a crecer 0, o sea, no crece. Entonces yo empiezo a moverme a otro punto sin crecer la función objetivo hasta que llego al otro extremo, el extremo donde determina la variable que sale y llego a otro punto sin incrementar la función objetivo, o sea, llego a una solución distinta porque entre y sale una variable, pero con el mismo valor de la función objetivo. Retomemos el problema de la Windows modificado, o sea que la función objetivo no es 3x1 más 5x2, sino 3x1 más 2x2. O sea que cada puerta da 3 de utilidad y cada ventana da 2 de utilidad. Recuerden que eso lo habíamos visto en el análisis gráfico y que lo que se manifestaba ya era que la función objetivo, la familia de rectas de la función objetivo son paralelas a la tercera restricción. Pero yo necesito ver es cómo el algoritmo Simplex detecta que hay infinitas soluciones. Vamos entonces a tratar de resolver ese problema. Miren, aquí está la solución gráfica donde la familia de rectas de la función objetivo es paralela a la tercera restricción, o sea que a medida que yo la empiezo a desplazar como hacia arriba y hacia la derecha, cuando llego a la recta que se intersecta con los puntos 2,6 y 4,3, que ya no la puedo mover más porque ya si la muevo un poquito más ya abandona la región factible. En el punto en que está ya para abandonar la región factible tiene dos puntos extremos de contacto y cualquier combinación convexa, o sea, los puntos que están sobre ese segmento de recta son soluciones. Entonces hay infinitas soluciones. Pero esa es la forma gráfica que habíamos visto de detectar que hay infinitas soluciones. Ahora vamos a ver cómo detecta el algoritmo que el problema tiene infinitas soluciones, porque recuerden que si el problema tiene más de 3 variables ya no se puede graficar. Entonces hay que ver cómo el algoritmo Simplex detecta la condición de infinitas soluciones. Esta es la tabla inicial con el problema de la window modificado, o sea que las ventanas dan 2 de utilidad en lugar de 5. Entonces miren que la función objetivo es 1 menos 3 menos 2, 0, 0, 0, 0, y escojo la variable que entra. Hay números negativos, o sea que sé que no es la tabla óptima, la variable que entra es la más negativa y es x1. Entonces entra x1. Luego determinamos la variable que sale, me vengo dividiendo los lados derechos
por los coeficientes de la variable que entra, que es x1, 4 dividido por 1 da 4, 12 dividido por 0 que da infinito, y 18 dividido por 3 que da 6. Eso quiere decir que la variable que sale es x3, entonces calculo la tabla siguiente donde x1 reemplaza a x3. No voy a hacer el pivote porque ya sabemos cómo se hacen los pivotes. Aquí lo que estamos es determinando esa condición rara de infinitas soluciones. Simplemente en la diapositiva siguiente aparece la nueva tabla después de haber hecho el pivote, después de que x1 está reemplazando a x3. Esta es la nueva tabla después del pivote. Miren que la solución es producir 4 puertas por semana. Todavía no se producen ventanas, pero la tabla no es óptima porque hay un número negativo en el renglón 0. Entonces debo hacer otro pivote. ¿Cuál es la variable que entra? Pues x2, que es la única que tiene un número negativo. Determino la que sale haciendo las divisiones del lado derecho por los coeficientes de la variable que entra. 4 dividido por 0 que da infinito, 12 dividido por 2 que da 6 y 6 dividido por 2 que da 3. Luego la variable que sale es x5. Entonces entra x2 y sale x5 y llego a la nueva tabla que aparece en la diapositiva siguiente y que tampoco vamos a hacer el pivote. En la diapositiva siguiente aparece la nueva tabla. Esta es la nueva tabla después del pivote. Miren que esa tabla es óptima porque en el renglón 0 no hay valores negativos, luego esa tabla es óptima. ¿Cuál es la solución asociada con esta tabla? x1 igual 4, producir 4 puertas por semana, x4 igual 6, quiere decir que a la planta 2 le sobran 6 horas, y x2 igual 3, quiere decir producir 3 ventanas por semana, y eso da una utilidad de 18. Esta tabla, a pesar de ser óptimo, miren la cosa como rara que tiene, que es la que muestra que el problema tiene infinitas soluciones. Las variables básicas son x1, x4 y x2. En el renglón 0, por supuesto, x1, x4 y x2 tienen que estar en 0 porque el algoritmo busca que las variables básicas tengan un 0 en la función objetivo. Pero miren que las variables no básicas son x3 y x5, donde debe haber números mayores o iguales que 0, pero no son todos mayores que 0. Hay uno que es igual a 0, el que está debajo de x3. Miren que el coeficiente de x3 en el renglón 0 es 0. Cuando el coeficiente en el renglón 0 de una variable no básica en la tabla óptima es 0, ese es el síntoma de que el problema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque recuerden que ese número es lo que se incrementa el valor de la función objetivo por cada unidad que yo entre de x3. Como ahí hay un 0, quiere decir que yo puedo entrar x3, y si yo entro x3, la función objetivo empieza a aumentar 0, o sea, se queda igual, pero se pasa a otra solución, porque al yo entrar x3, yo estoy haciendo un pivote, entonces me estoy pasando a otra solución que tiene el mismo valor de la función objetivo, porque la función objetivo está aumentando 0. Entonces, el indicativo de que un problema tiene infinitas soluciones es que haya una variable no básica en la tabla óptima que tiene un 0 en la función objetivo. Yo puedo entonces entrar esa variable no básica x3 igualito como se entraría si hubiera un número estrictamente mayor que 0. La única diferencia es que la función objetivo no va a crecer. Ahora determino la variable que sale. ¿Cómo sé cuál es la variable que sale? Pues hago las relaciones del lado derecho dividido por los coeficientes de la que entra, y la variable que sale es x4. Hago un pivote entrando
x3 y sacando x4 no vamos a hacer el pivote, simplemente llegamos a la tabla que aparece a continuación. Antes de ver la nueva tabla, miren la observación que ya la habíamos hecho. Se ve que esta solución es óptima, pero como hay una variable no básica que tiene 0 en el renglón 0, que esa variable es x3, quiere decir que hay otra solución básica factible, otro punto extremo óptimo, y al haber dos, recuerden que ya hay infinitos. Esta es la nueva tabla óptima después del pivote. Miren que es una solución totalmente distinta, pero con el mismo valor de la función objetivo, 18 de utilidad. Miren que la solución anterior era 4 puertas por semana, 3 ventanas por semana. En cambio esta es 2 puertas por semana, 6 ventanas por semana. Totalmente distinta, pero con el mismo valor de la función objetivo, 18. Ambas tablas tienen el mismo valor de la función objetivo, pero son soluciones totalmente distintas. Miren que nuevamente aquí se presenta la situación de múltiples soluciones, porque es que eso es una propiedad del problema, no de la tabla. Miren que las variables básicas son x1, x2 y x3, que tienen 0 en el renglón 0, pero aquí aparece que x4, que es una variable no básica, también tiene un 0, que es el síntoma, el indicativo de que hay infinitas soluciones. Entonces miren que este problema tiene dos soluciones, y al tener dos, cualquier combinación convexa también es solución óptima y por lo tanto tiene infinitas soluciones. Entonces, que queden claro, la forma como se detecta que un problema tiene infinitas soluciones es si en la tabla óptima final aparece un 0 en el renglón 0 de una variable no básica.